El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora vamos a trasladarnos al plano cartesiano. Aquí tenemos el eje vertical y horizontal. El horizontal es el eje X, el vertical es el eje Y. Lo primero que voy a comentarles aquí, o lo primero que vamos a recordar, es cómo se manejan los segmentos en un eje. ¿Cuánto mide el segmento que está entre 3 y 8? ¿Cuánto sería? 5. A ver, Memo tiene ya la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Memo? 5. 5. Sería 8 Ahora, menos Memo, 3. recuérdanos cómo se obtiene la longitud de este segmento. Restando A menos B. No, B menos A. Ajá, que en este caso B es 8 y A es 3. Entonces restaste 8 menos 3, ¿no? Y obtuviste 5. Resultado y 5. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la expresión ya está dada, jóvenes. Este es A, este es B. Entonces la fórmula es distancia va a ser igual a B menos A. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, vamos a cambiar la posición de los segmentos. Ahora voy a poner acá un punto. Vamos a suponer que este es el punto menos 4 y este es el punto 3. Se hace exactamente lo mismo, ¿verdad? Al de la derecha le restamos el de la izquierda. Entonces, ¿cuánto va a medir el segmento que tenemos señalado ahí? ¿Cuánto? 7. 7. ¿Cómo se obtuvo ese 7? A 3 le restamos menos 4. ¿Sabes? O sea, a B le restamos A. B menos A. 3 menos menos 4 es 3 más 4. Y el resultado es 7. Muy bien. Vamos a hacer ahora algo más. Ya vimos cómo se miden las longitudes. Vamos a ver ahora cómo dividir un cierto segmento en ciertas partes, ¿verdad? Voy a poner 2 puntos. Aquí que sea el 2 y aquí que sea el 5. Estamos en el eje X, jóvenes. Entonces, yo quiero dividir este segmento en 6 partes iguales. Aquí lo voy a escribir, 6 partes iguales. Voy a usar este ejemplo para introducirles un tema que se llama puntos de partición. Lo voy a escribir aquí. Puntos de partición, así los vamos a manejar. ¿Vale? Los puntos de partición se refieren a la ubicación de estos puntos que nos van a permitir tener la división del segmento en partes iguales. Aquí estoy pidiendo 6 partes iguales. Ahí están ubicados los puntos que nos van a permitir dividir el segmento que está entre 2 y 5 en 6 partes iguales. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguales. Entonces, yo quiero saber cuál es la posición que ocupa este primer punto en el eje de las X. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo la expresamos? Bueno, les voy a decir cómo, pongan atención. Miren, para que ustedes sepan ubicar esos puntos, necesitamos saber la longitud de cada uno de ellos. Quiero saber la longitud. Con que sepamos la longitud de uno, ya sabemos que esa es la misma longitud de los demás, porque son partes iguales. Entonces, vamos a tener que restarle al 5 el 2. Y eso dividirlo entre el número de partes que nosotros queramos. En este caso es 6. Entonces, ¿cuánto es 5 menos 2? 3.
dividido entre de 6. ¿Sí? Cada parte mide 3/6. Una manera más simple de decir 3/6, jóvenes. Un medio. Un medio, ¿sale? Entonces quiere decir que este segmento tiene de longitud un medio. Y el otro segmento tiene de longitud un medio. El otro también un medio, un medio, un medio y un medio. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la posición del primer punto? ¿En qué parte del eje X va a estar ubicado este punto que está señalando aquí? 2 enteros, un medio, 3 medios. No. 5 medios sería, ¿no? Ajá, lo 5 más medios, conveniente 5 es medios. decir 5 5 medios. Sí. 5 medios. ¿Y este dónde va a estar ubicado? 4. En el 3. Ajá, ¿de dónde salió el 3? De De 6 los medios. De 6 medios, ¿no? ¿Y este dónde va a estar ubicado? En 7 medios. Ese va a estar ubicado en 7 medios. ¿Y el otro? 4. 4. En 8 medios, que es igual a 4. ¿Y el otro? 9 En 9 medios. medios, ¿no? ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? Entonces, Sí, bro. esto se llama dividir un segmento en partes iguales y determinar la posición de cada uno de los puntos de partición. Ajá. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, tenemos aquí el 0 y tenemos aquí el 1. Yo quiero dividir el 1 en 7 partes iguales. ¿Sales? 7 partes iguales. Entonces, vamos a tener aquí, vamos a suponer que ahí están las 7 partes iguales. Vamos a contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien. Entonces, quiero saber cuál es la posición de cada uno de esos puntos. Entonces, ¿qué hacemos? Al 1 le restamos el 0 y lo dividimos entre la cantidad de segmentos que queramos tener. Entonces, 1 menos 0 va a ser 1 sobre 7. Ahí ya, ¿qué hemos obtenido? La longitud de cada uno de los segmentos. ¿Sale? Entonces, ¿dónde va a estar ubicado este primer punto, jóvenes? Séptimo. Eso, va a quedar ubicado en un séptimo. ¿Y este? En 2 séptimos. 2 séptimos. ¿Y este? 3 séptimos. En 4 séptimos. 5 séptimos. 6 séptimos. ¿De acuerdo? Ahí está entonces la partición de un segmento. Ya llevamos 2 ejemplos. Les voy a poner otro, a ver. ¿Cómo quedarían los puntos de partición? Si nosotros tenemos acá al 5 y acá al 8 y queremos dividir el segmento en 5 partes iguales. ¿Sabes? Queremos dividir el segmento 8 menos de 5. 5 a 8. Entre de 5. Ajá, entonces, ¿cuánto va a medir la longitud de cada una de esas 5 partes iguales? 3/5. Ajá, 3/5. ¿Cómo se obtuvo? Ya dijimos, a 8 le restamos 5 y lo dividimos entre la cantidad de partes que queramos. Entonces, 8 menos 5 nos da 3 sobre 5. O sea, 3/5. Entonces, el primer punto de la partición, ¿qué posición va a tener dentro del eje X? 28/5. ¿Sale? 28/5.
28 quintos. El siguiente punto, ¿dónde va a estar ubicado? 31 quintos. Le sumamos otros 3 quintos y va a estar en 31 quintos. El siguiente punto, 34 quintos. Y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, hemos determinado lo que son las particiones de un segmento. ¿Qué figura intento representar ahí? Un cuadrado. Yo quiero calcular el área del cuadrado. Para calcular el área del cuadrado hay una fórmula, ¿no? Que dice que es lado multiplicado por lado. ¿Sale? Ahora tengo un triángulo. Y quiero calcular el área del triángulo. ¿Cuál es la fórmula para calcular el área del triángulo? Base por altura sobre 2. ¿Vale? Tengo un rectángulo. ¿Cómo calculo su área? Base por altura. Base por altura. ¿Sí? Tengo un pentágono. Y quiero calcular su área. ¿Cuál es el área del pentágono? Perímetro por Perímetro por apotema. Sobre 2. Sobre 2. sobre 2, sí. Perímetro por apotema sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que quiero que recuerden ustedes con esto? Pues sabemos calcular áreas de distintas figuras geométricas. ¿De acuerdo? Y esas figuras geométricas tienen una característica, que todas ellas están formadas por líneas rectas. ¿Sí? Todas ellas están formadas por líneas rectas. Pero, ¿qué pasa? Y de repente me piden hallar el valor o el área, mejor dicho, de una figura que esté así. Entonces, hay una curva que forma parte de la figura. Y entonces la curva va a dificultar el cálculo del área. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede calcular el área, pero de una manera aproximada. ¿Sale? Tenemos que hacer aproximaciones. A ver, vamos a trazar aquí un rectángulo y ya calculamos esta área, ¿verdad? Y luego aquí vamos a trazar un triángulo y ya calculamos otra área. Y aquí vamos a trazar otro triángulo, ¿sale? Y ya vamos calculando poco a poquito el área. Se puede. Miren, hay figuras cuyas áreas se pueden calcular fácilmente porque sus lados son rectos. Hay figuras que por tener lados curvos no se les puede calcular su área de una manera tan sencilla o fácil. Eso ocurrió, jóvenes, cuando los matemáticos estaban trabajando con funciones, con gráficas. ¿Sí? Les voy a ilustrar el problema. Tenemos el eje X, aquí está el eje Y. Entonces, voy a usar una función muy simple, una curva muy simple, la curva más simple que existe. ¿Alguien me puede decir cuál creen que sea la curva más simple que podamos graficar? X cuadrada. ¿Qué nos da como resultado? Una parábola. Una parábola. Entonces vamos a graficar. Ahí está, X al cuadrado. ¿Cómo se expresa? Decimos f de X es igual a X al cuadrado. ¿Sale? Bien, entonces, miren, voy a considerar un segmento del eje X. Este es el eje X. Y el segmento que me interesa es el que va de 0 a 1. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, yo voy a delimitar una zona de la gráfica que tiene que ver con el eje X. La voy a marcar, miren. Ahí está. Bueno, voy a prolongar la gráfica para que no se piense que llega hasta ahí nada más. Esa parte. Entonces,
Aquí tenemos nosotros una zona delimitada, un área delimitada que tiene que ver con la curva, con el eje X y con una recta que está en color verde. Estoy hablando de esta zona, mira. Esta zona es la que me interesa. Es un área, ¿de acuerdo? Un área que está delimitada por la curva, por el eje X y por la recta en color verde. ¿Sale? Entonces, los matemáticos cuando estaban estudiando las curvas, a alguien se le ocurrió preguntarse por el valor del área que está debajo de la curva. ¿Sale? Les dice, ¿cuánto valdrá el área que está entre la curva o debajo de la curva, encima del eje X y delimitada por la recta que pasa por el 1? ¿Sale? Y entonces eso se volvió un problema. Dicen, pues no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil calcularlo porque hay una parte curva en el área. ¿Cómo la calculamos? Este planteamiento, jóvenes, dio origen a lo que se conoce como el problema del área o lo que se conoció como problema del área. ¿En qué consistió el problema del área? En eso precisamente, en determinar el valor del área que se encuentra debajo de una curva, ¿sale? Delimitada por el eje X y algunos otros elementos. ¿Sí? Bueno, y este problema fue el que dio origen al cálculo integral. Este mismo problema también se resuelve con la ayuda de la herramienta que ya vimos anteriormente, que es la sumatoria. Muy bien. Entonces, vamos a ver, jóvenes, de qué manera le dieron solución a este problema. ¿Sí? Dijeron, bueno, y todo tiene que ser matemático y todo tiene que ver con la función, ¿eh? Dijeron, vamos a ver, vamos a hacer entonces lo siguiente. Vamos a construir un triángulo. Ahí está ese triángulo. ¿De acuerdo? En cierto modo, ese triángulo es una primera aproximación al área debajo de la curva. Ahora, es un triángulo cuyos datos que necesitamos para calcular su área se pueden obtener. Díganme cuáles son los datos que necesitamos para calcular el área de ese triángulo que acabo de marcar. La base y la altura. La altura. Ajá, la base y la altura. ¿Cuánto vale la base? 1. La base está aquí, ¿no? Vale 1. ¿Sale? ¿Y la altura? Hay que determinarla, ¿no? Ajá, hay que determinarla. ¿Cómo vamos a determinar la altura? Miren, la altura tiene que ver con la curva. Y esa parte es muy importante, ¿eh? La altura tiene que ver con la curva y con el número 1. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, como este punto se define a partir de este punto y la función. Entonces, si yo quiero conocer la altura, tengo que evaluar la función en 1. ¿Qué función? Esta que tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo quedaría la función evaluada en 1? Quedaría 1 al cuadrado. ¿Y 1 al cuadrado cuánto nos da? Nos da como resultado 1. Entonces, ya tenemos que la base vale 1 y que la altura vale 1. Entonces, ¿cuál es el área del triángulo? Área del triángulo 1. Pues la fórmula es base por altura sobre 2. La base vale 1, la altura vale 1, dividido entre 2 nos va a dar como resultado 1/2. Entonces, lo que vale 1/2 es todo esto, miren. La pregunta es, ¿ese es el área que estamos buscando? La respuesta es no. Pero es una aproximación.
¿Sí? Es una aproximación porque ahí tendríamos área de más. Lo que tenemos de más es esta parte. ¿Estarán de acuerdo conmigo, no? Eso no debería de estar. Bueno. Está bien, ya hicimos una primera aproximación. Así lo hicieron. Después tienen que venir más aproximaciones. Entonces, miren, vamos a replantear esto. ¿Sí? Voy a borrar todo lo que hice. Recuerden, el resultado que obtuvimos fue 1/2. Bueno, ahora, borrando todo esto, incluso el triángulo, voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a tomar el punto medio que está entre 0 y 1. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar en cuenta este punto y este punto también. Y voy a construir 2 triángulos. ¿Sabes? Entonces, tengo que calcular el área de esos 2 triángulos. ¿Sí? Entonces vamos a tener el triángulo 1. Y aquí voy a tener al triángulo 2. Este es el 1 y este es el 2. ¿Sale? Entonces, necesito la base del triángulo 1 y necesito la altura del triángulo 1. Aquí también voy a necesitar la base del triángulo 2 y la altura del triángulo 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la base del triángulo 1? ¿Cuánto mide la base del triángulo 1? 1/2. 1/2. ¿Y la altura? Hacemos lo que hicimos hace rato, acuérdense, si pusieron atención, tuvieron que haber visto. Evaluarla. ¿Cómo? 1/4, ¿no? ¿Y cómo Evaluarla. salió 1/4? Evaluando la función en 1/2. Evaluamos la función en 1/2, entonces hacemos f de 1/2. ¿Qué función esta? F de 1/2 es igual a 1/2 al cuadrado, es decir, 1/4. Ya está. Lo que necesitamos del triángulo 1. Vamos a ver el triángulo 2. La base del triángulo 2, ¿cuánto mide? 1/2, ¿no? 1/2 también, ¿no? ¿Y la altura del triángulo 2? Pues 1. 1, ¿verdad? La función evaluada en 2 medios, que sería 4/4, es decir, 1. ¿Sale? Entonces ya puedo calcular el área del triángulo 1. Área del triángulo 1 va a ser igual a 1/2 por 1/4 dividido entre 2. Esto va a ser igual. ¿Cuánto es 1/2 por 1/4? 1/8 dividido entre 2. Si le aplico la ley del sándwich, Cuartos. 2/8. Octavos. Son dos cuartos. si le aplico la ley del sándwich, me va a quedar como resultado un 16avo. ¿Sale? Un 16avo, así, miren. 1 por 1, 1 y 2 por 8, 16. ¿Sale? Ya tengo entonces el área del triángulo 1. Ahora voy a obtener el área del triángulo 2. Va a ser igual a la base, que vale 1/2, por la altura, que vale 1, sobre 2. Esto va a ser igual a 1/2 sobre 2, es decir, 1/4. Aquí está el área del triángulo 2. ¿Qué voy a hacer o qué tengo que hacer ahora? Sumarlas, ¿no? Sumar las áreas. Entonces, el área total va a estar dada por el área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. El área del triángulo 1 es un 16avo. El área del triángulo 2 es 1/4. El común denominador es 16. 16 entre 16 a 1 por 1, 1. 16 entre de 4 a 4 por 1, 4. Sumo 1 con 4 y me da 5 16avos. Ese es el área que representa
al valor de las áreas de los triángulos. Esta más esta. ¿Se entiende? Bueno, ahora, podemos seguir usando triángulos para irnos aproximando al área que está debajo de la curva. El siguiente paso sería hacerlo con 3 triángulos. ¿De acuerdo? El mismo procedimiento. Tendríamos que definir los datos de cada triángulo. Cuánto vale la base de cada uno, cuánto vale su altura. Haciendo exactamente lo mismo. Ahora miren, para lo que estamos haciendo hay una figura más conveniente que un triángulo. O sea que nos permite calcular su área con mayor facilidad. ¿Sí? Y que es más apropiada. Díganme ustedes, aparte del cuadrado, ¿qué otra figura nos permite calcular su área con suma facilidad? Rectángulo. Un rectángulo. El rectángulo. ¿Por qué? Porque con el rectángulo nada más es base por altura. Entonces, esa herramienta es la que vamos a utilizar, fíjense. Entonces voy a poner ventana, 2 dimensiones, ecuación explícita, y la ecuación es al cuadrado. Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos la curva, ¿de acuerdo? Y necesitamos el área que está entre 1 y 0, que sería esta. Bueno, voy a aumentar el zoom para que podamos ver más de cerca la gráfica. ¿Sale? Entonces me interesa nada más, jóvenes, este segmento. ¿Sí? Y eso da origen a esta parte. Esta es de la que hablábamos hace rato, miren. Esta área. De 0 a 1. ¿Qué vamos a hacer? Miren, aquí en WinPlot se nos ilustra de una mejor manera lo que estamos comentando. Nos vamos a y vayan aprendiendo estos pasos. Una integración. Y luego elijo integrar. La tecla rápida es F7. Aquí aparece un cuadro de diálogo. ¿Sí? Que contiene varios parámetros que nosotros vamos a ir manipulando y entendiendo. Bien. Va a ser límite inferior, dice. Para mí va a ser el 0. Tiene muchos ceros, nada más le voy a poner 1. Límite superior, el 1. De 0 a 1, pues. Subintervalos, aquí le voy a poner 5. Y luego vienen otros elementos que poco a poco los vamos a ir entendiendo. Voy a elegir el que dice punto final derecho. Y luego elijo cubierta y luego elijo definida. ¿Sale? ¿Y qué es lo que observamos en la gráfica? Que aparecieron unos rectángulos. ¿Sí o no? ¿Sale? Aparecen ahí unos rectángulos. ¿Cuántos rectángulos pueden observar? 5. 5 rectángulos. ¿Sale? Todos tienen la misma base. Eso es lo más conveniente. Porque podríamos también indicar que su base pudiera cambiar entre ellos. ¿Sí? Es decir, que haya rectángulos unos más gorditos que otros. ¿De acuerdo? Unos gorditos, unos flaquitos. Pero aquí los 5 tienen la misma base. Eso es más conveniente. Entonces, por eso vimos hace rato lo de los puntos de partición. Porque en este caso va a ser necesario que definamos la ubicación de estos puntos. ¿Sí? ¿Dónde está ubicado el primer punto? Un quinto. Quinto. En un quinto, jóvenes. En un quinto. ¿Y el otro? 2 quintos. 2 quintos. Y luego 3 quintos. Y luego 4 quintos. Y luego 5 quintos. A ver, ahora traten de decirme por qué razón es necesario o son necesarios estos valores.
¿Qué voy a hacer a Para través de... calcular el área del cada rectángulo, ¿no? A final de cuentas sí es eso, pero antes, Puedes Para así meter, determinar la altura, ¿no? Determinar la altura de cada rectángulo. para determinar la altura de cada rectángulo, jóvenes. Entonces, estos valores me van a ayudar a determinar la altura de cada rectángulo. Y como la base es la misma, a ver, díganme, ¿cuánto mide la base de cada rectángulo? Un quinto. Un quinto. Un quinto. Entonces voy a poder obtener la base y la altura de cada rectángulo. Y luego voy a obtener el área de cada rectángulo. Y voy a poder sumar esas 5 áreas y tener una aproximación. ¿Sabes? Ahora, ¿y qué tan importante, qué tan relevante es esto? Ah, pues mucho, miren, ¿eh? Fíjense lo que voy a hacer ahora. Le voy a pulsar el signo más. ¿Y qué ocurrió? Bueno, sigo pulsando el signo más. Y otro más, y voy a seguirle así. A ver, ¿cómo podemos interpretar esto? Que cada vez se va acercando más al área. Curva. Que ¿Qué cada vez se va acercando más al área de la curva. Ujú. Pero ¿qué está pasando con los rectángulos? Aumentan, ¿no? El número de rectángulos aumenta, pero con los rectángulos en sí Se vuelven más chicos. están más pequeños. se vuelven más delgados. Ahora, ¿qué tan delgado podemos hacer un rectángulo? Ah, Pues no tanto, ¿no? Infinito. Porque si no ya se vuelve ¿Una qué, Aranza? pues una línea, ¿no? O sea, Ese ya concepto va a ser importante más adelante, muy bien. ¿Sí? De hecho, cuando lleguemos a que el rectángulo sea una línea, hemos llegado al cálculo integral. ¿Sí? Pero aquí decimos, podemos hacerlo muy angostos. ¿Sí? Más todavía, miren. Aquí llevo ¿cuántos? 42. 42. ¿Sale? Y aquí ya llevo 61. 61. ¿Qué les parece si les pongo de una vez 1000? Definida. ¿Sale? Entonces, ¿cuántos rectángulos hay ahí? 1000. Y 1000 rectángulos. Ahora, ¿qué se tiene que hacer con el área de cada uno de esos 1000 rectángulos? Sumar. ¿Qué? ¿Ya dijeron ahí la Sumarlo. palabra? Sumarlos. Sumarlos. ¿Y eso a dónde nos lleva? A ver, a pensar en qué. La aproximación del área. total. Ajá, ya lo dijeron por ahí. A las sumatorias, jóvenes. ¿Sí? Yo les decía, vamos a tener que hacer sumas de muchos términos. No hasta el 100, no al 10. Pueden ser 1000. O más, porque miren, voy a seguir haciendo zoom a esto. Bueno, ahí está, miren. Ya tenemos el área del debajo de la curva. No. no, todavía no. No, todavía tenemos área de más. ¿Sí? Pero en el zoom que teníamos hace rato, no alcanzábamos a ver estos piquitos. ¿Sale? No alcanzábamos a ver esos piquitos, miren. Pasaba esto. Entonces, hay cosas que los sentidos humanos no perciben. Para nuestra vista diríamos, pues ya ese es el área de la curva. Y ahí es donde entra nuestra mente. Nuestra mente se imagina lo que vimos hace rato con el zoom. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a calcular áreas debajo de curvas por aproximación. ¿Cómo? Por medio de rectángulos. Vamos a empezar con una curva muy simple, que es f de x igual a x al cuadrado. Y vamos a ir haciéndolo con 2 rectángulos, con 4, con 8, con 7, con 6. Y nos vamos a ir aproximando al área.
¿Sí se entiende? Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a ver ahora. Cálculo de áreas debajo de curvas. De manera aproximada. Ahora, ¿se acuerdan lo que hicimos con las pendientes? Yo espero que sí. Calculamos pendientes de rectas tangentes a una curva en un punto dado por aproximación. Teníamos el punto P y el punto Q. El punto Q se iba acercando al punto P. Y cada vez la pendiente se acercaba más y más a la pendiente de la recta tangente. Es lo mismo aquí. ¿Sale? Vamos a usar aproximaciones. Ese es un primer parecido entre el cálculo diferencial y el cálculo integral. Se llama problema del área. ¿Cuándo deja de ser un problema? Cuando calculemos el área exacta. ¿Y quién nos va a ayudar a calcular el área exacta? Las integrales. Entonces, lo que hagamos aquí es el antecedente de la integral. Lo que hagamos nos va a ayudar a deducir lo que es una integral. Voy a graficar la recta que delimita mi área. Es x igual a 1. Ahí está. Esa recta delimita mi área, ¿eh? Entonces vamos a hacer el cálculo, jóvenes, de esta área usando 5 rectángulos. ¿Sí? Entonces, les voy a recordar cómo llegamos ahí. Una, integración, integrar. Aquí le pongo el intervalo que voy a considerar de 0 a 1. El número de rectángulos que quiero, 5. ¿De qué lado va a estar la altura del rectángulo? ¿Del lado izquierdo? ¿Del lado en el centro? ¿O en el lado derecho? ¿En qué otro lado? Aquí lo voy a manejar del lado derecho. Y aparecen los 5 rectángulos. Bueno, entonces a partir de aquí tenemos que ver cómo nos vamos a organizar con los datos que se requieren. ¿Sí? Vamos a tener el rectángulo 1, el rectángulo 2, el rectángulo 3, el rectángulo 4, el rectángulo 5. Entonces voy a maximizar mi área, ¿eh? Y voy a tratar de trabajar aquí en este programita adentro. O sea, les voy a cerrar esto y esto también. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos el rectángulo 1, rectángulo 2, rectángulo 3, rectángulo 4 y rectángulo 5. Voy a calcular el área del rectángulo 1 para el rectángulo 1. ¿Qué necesitamos para calcular el área del rectángulo 1? La base del rectángulo 1. ¿Cuánto mide, dijeron, la base del rectángulo 1? Un quinto. Un quinto. Entonces lo escribo aquí, 1/5. ¿Y la altura del rectángulo 1? Un 25. 25. Cuavo. Ajá, ¿cómo sacamos ese 25? Es la función evaluada Evaluada en un quinto, perdón. Eso es igual a 1/5 elevado al cuadrado, es decir, un 25. Miren, jóvenes, eso no son cosas muy difíciles, ¿eh? Si ponen un poquito de atención, lo van a entender. ¿Sale? Entonces digo, área del rectángulo 1, AR1, va a ser igual a la base, que es 1/5, multiplicado por la altura, que es un 25. Y eso me da como resultado 1 sobre 125. ¿No? Bueno, entonces vamos a ver ahora el área del rectángulo 2. Voy a escribir aquí el área del rectángulo 1, ¿eh? Es lo que voy a ir borrando. Vamos con el área del rectángulo 2. Le voy aquí a poner para
el rectángulo 2. Necesitamos la base del rectángulo 2. ¿Cuánto vale la base del rectángulo 2? 2 quintos. Dos que No, un quinto también, ¿no? Quinto también. Un quinto. No, 2 quintos. ¿Vale? Un Un quinto. quinto también. Entonces, un quinto. ¿Y la altura del rectángulo 2? Igual. A la altura sería, pues evaluar la función otra vez. Es lo- Ajá. Evaluamos la función. ¿En dónde? En el siguiente punto de partición. ¿Quién es el De siguiente 2 punto de quintos. partición? 2 quintos. ¿Sale? Miren, esta es la altura del del rectángulo 1, la altura del rectángulo 2, la altura del rectángulo 3, la altura del rectángulo 4 y la altura del rectángulo 5 no se ve, pero ahorita lo mostramos. ¿Sí o no? Ahora, ¿de quién dependen las alturas? Dependen de los puntos de partición que están aquí. Esos son los que dijimos hace rato que este era un quinto y que este era 2 quintos, 3 quintos, 4 quintos. Y esta de aquí que sería 5 quintos. Entonces, la función evaluada en 2 quintos es 2 quintos elevados al cuadrado. Es decir, 4 25avos. ¿Sí? ¿Por qué 4 25avos? Porque 2 al cuadrado es 4 y 5 al cuadrado es 25, ¿eh? Entonces, el área del rectángulo 2 es igual a la base, que es un quinto, por la altura, que serían 4,25. ¿Sale? Esto es igual a 1 por 4, 4, y 5 por 25, 125. Hemos calculado el área del segundo rectángulo. ¿Sale? Entonces aquí le voy a poner más 4 sobre 125. Entonces vamos ahora con el cálculo del área del rectángulo 3. Entonces digo, para el rectángulo 3, necesito la base del rectángulo 3. ¿Cuánto vale la base? Un quinto. También un quinto. Y la altura va a estar determinada por la función evaluada ¿en qué valor? 3 quintos. En 3 quintos, que es este punto de partición. Este es 3 quintos. ¿Sale, jóvenes? Entonces vamos a poner aquí 3 quintos. Eso es igual a 3 quintos al cuadrado, es decir, 9 25avos. Entonces, el área del rectángulo 3 es igual a un quinto por 9 25avos. Esto va a ser igual a 9 sobre 125avos. Entonces, eso lo voy a agregar aquí. Vale. Vamos ahora con el área del cuarto rectángulo. ¿Sí? 16 125avos. Eso mismo. Sale. El área del rectángulo 4. Y va a ser la base del rectángulo 4 es igual a un quinto. Y la altura del rectángulo 4 es 16 25avos, ¿verdad? Sí. ¿De dónde salió ese 16 25avos? Ya no lo escribí porque ya lo mencioné 3 veces hace rato. De 4 quintos al cuadrado. De 4 quintos al cuadrado. ¿Y por qué 4 quintos? Porque 4 quintos es este punto de partición. ¿Sale? Entonces, el área del rectángulo 4 va a ser igual a la base, que es un quinto, multiplicado por la altura, que son 16 25. 1 por 16, 16, 5 por 25, 125. Entonces aquí le voy a poner más 16, 125. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos a ver, fíjense que así los que ya lo entendieron hasta pueden intuir cuál va a ser el resultado del quinto rectángulo.
Aquí tenemos al rectángulo número 5. Sale. Base del rectángulo número 5, 1/5. Altura del rectángulo número 5. ¿Cuál va a ser la altura? 25 25avos. ¿De dónde sale ese 25 25avos? De elevar al cuadrado 5/5. 5/5 elevados al cuadrado son 5 al cuadrado sobre 5 al cuadrado, o sea, 25 25avos. Entonces, el área del rectángulo 5 va a estar dado por 1/5 por 25 25avos. Es decir, 25 sobre 125. Y eso lo pongo acá. Más 25 sobre 125. Ya, terminamos de calcular el área de 5 rectángulos. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Sumándolos. 55 sobre 125. ¿O no? ¿De acuerdo? Sumándolos. Y cuando logremos la suma como la que nos dio su compañero, ese es el área aproximada debajo de la curva con 5 rectángulos. ¿Cuánto nos dio? 55 sobre 125avos. Que si lo simplificamos, ¿nos va a dar qué? 11 ¿qué? 11 25avos. Bueno, está bien. Ahí está. Ahora miren, yo quiero que le echen un vistazo a este valor. Esa es la aproximación, pero en decimales. A ver, dividan 11 entre 25 en su calculadora. 0.44. El valor que tenemos ahí, ¿no? 0.44. El valor que tenemos ahí. 0.44. ¿Sale? Si no hubiéramos usado fracciones, si hubiésemos usado decimales, pues a lo mejor no nos sale 0.44, a lo mejor nos sale 0.48 o 0.41. Perderíamos precisión. Pero ahí está el resultado. Ahora, imagínense para calcular 1000 áreas. ¿Sí tienen una idea? O sea, tal vez, o sea, se pueda. Va a ser laborioso, pero sí se va a llegar al resultado, ¿o no? Pero para no hacer 1000 o para tardarse menos, ¿qué harían? ¿Qué creen que nos sirva? Una sumatoria. Las sumatorias. ¿Y qué más? ¿Qué más de las sumatorias? Porque las sumatorias aún son largas. Entonces, para evitar manejar cosas tan extensas como las sumatorias, los teoremas, jóvenes, los teoremas. Ahí entran los teoremas. ¿Sale? Entonces voy a borrar, miren. Ya todo esto, ¿no? Miren, esto que tenemos aquí es una sumatoria. ¿Sale? El detalle es cómo expresarla en forma de sumatoria. A ver, díganme. ¿Qué dijimos que se tiene que hacer? Pero acuérdense que les dije, cuando quieran transformar una sumatoria a una suma desarrollada en sumatoria, lo primero que tienen que hacer es ¿qué? Encontrar la sucesión de números. Encontrar los números que se van incrementando de uno en uno. ¿Sale? Eso es lo primero que debemos hacer. Ahora, ¿dónde están ubicados esos números? No están visibles. Dijimos que estaban implícitos en muchos casos. ¿Qué debemos hacer? Hallarlos, ¿no? Va a ser Y al cuadrado. Y al cuadrado. Ajá, y al cuadrado, la sumatoria. Ajá. Y igual a 1 hasta... 5. No, pues hasta... No, hasta. N, ¿no? Hasta ahí. No, aquí En este caso sería 5. En este caso sería 5. Entonces, ahora sí, dicen que el número que va a ir incrementándose de uno en uno, ¿dónde va a estar ubicado? ¿Arriba o abajo? Arriba el número. Arriba. Arriba. Entonces, ¿cómo quedaría esta expresión? Quedaría La sumatoria Igual a 1 1. primero de 1 1 hasta 5 al cuadrado, de ¿no? 10.
De I al cuadrado. Sobre 125. 125 más 2 al cuadrado Cuadrado. sobre 125, más 3 al cuadrado sobre 125, más 4 al cuadrado sobre 125, más 5 al cuadrado sobre 125, y ya. Hasta ahí no. Entonces ya podemos construir la sumatoria. La sumatoria desde I igual a ¿cuánto? 1. ¿Hasta dónde? 1 hasta 5. 5. Hasta 5. ¿De qué? De I al cuadrado. De I al cuadrado Sobre Sobre 125. 125. sobre 125. ¿Están de acuerdo o no? Sí. Sí, bro. Dale. Entonces no tendría caso desarrollar aquí la sumatoria porque ya la tenemos desarrollada aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, miren, ahí es donde empiezan los teoremas. ¿Sí? Y el álgebra y la aritmética. Entonces, esto va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5. Y voy a escribir 1 sobre 125 de I al cuadrado. ¿Qué tiene de diferente lo que acabo de escribir con lo que ya tenía escrito? Movió la I al cuadrado. Ajá, hice que apareciera el 1 sobre 125, el 1 pues. ¿Y qué es esto? ¿Cómo lo vamos a interpretar acá? Una constante. Como la constante. Ajá, ¿y qué hacemos con las constantes? Se pasa de la Se pasan de otro lado. Las sacamos, entonces esto va a ser igual a 1 sobre 125 de la sumatoria desde I igual a 1 hasta 5 ¿de quién? Y al cuadrado. El De cuadrado. I al cuadrado. Igual a N por... ¿Sí o no? Y ahora, Se pues aplica el eso ya teorema. tiene Se aplica el teorema, ¿no? un El teorema teorema. equivalente con n igual a 5. Ujú. ¿Se entiende o no? Con n igual a 5. Entonces, esto va a ser igual a 1 sobre 125 de 5 por 5, no, No. sí, 5 por 5 5 por 5 más 1. Uno. más 1 sobre 2, Por- ¿verdad? Sobre 2, ajá. Al cuadrado. ¿Sí están de acuerdo o no? No es el... No, es... No. Esa Ponemos esa que es la tiene de que poner sin 2 exponente. por 5 más 1. Es que puso el de I El cúbica, cubo. es el de I cuadrada. Ah, pues el de qué? El de i cúbica, ¿verdad? Ahí va el de I cuadrado. Entonces, sí, vamos a poner el de i cuadrado. Eso estaba bien. Que sería 5 5 Por por 5 cinco más más 1. 5 más 1. 5 más Por 1 dos por 2 por por cinco. 5, ¿verdad? Por 2 por 5 por más 2 1. por 5 más 1. Por 2 Sobre por seis. Por 5 5 más 1 sobre 6. más Sobre 1. 6. Sobre Sobre 6. seis. El corchete sobre 6. 6. ¿Se entiende, jóvenes? Ese es el teorema ya aplicado. Entonces, vamos dando pasitos. ¿eh? Y esto es para que ustedes tengan una idea de dónde vamos a incluir ahora las sumatorias. Ahora, todavía no usamos n. Estamos usando un valor específico para n, pero ya estamos avanzando. Entonces vamos a hacer de tarea. Ustedes van a hacer el de 9 rectángulos. Nada más hasta acá. Hasta acá nada más. ¿Sale? No se preocupen por esto. ¿Sale? Eso lo vamos a ver más adelante. Solamente van a calcular las áreas de los 9 rectángulos y las van a sumar. Y acá en WinPlot pueden corroborar si su resultado está bien o mal. Sale. Van a ser importantes los puntos de partición, jóvenes. Que los ubiquen de manera adecuada. Usen solamente fracciones. Y traten de que todas las fracciones tengan el mismo denominador.